se esfuerza en su trabajo el Parlamento uruguayo? Seguramente habría varias formas de medirlo. ¿La cantidad de proyectos aprobados o la cantidad que se presentan? Pero la aprobación de leyes no es claramente el único rol del Parlamento, o poco sentido tendría la presencia de legisladores opositores a veces. También se controla el gobierno, se hacen pedidos de informes, se debate, se trabaja en comisiones. Todo eso tomó en cuenta el programa de estudios parlamentarios de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República para la elaboración de un índice que ha denominado de esfuerzo parlamentario. ¿Quiénes son los legisladores mejor evaluados y por qué? Bueno, vamos a hablarlo en los próximos minutos con justamente el coordinador de ese programa, el politólogo Daniel Chaschetti, amigo de la casa, ustedes saben, integrante además de la mesa de análisis político aquí en Perspectiva. Daniel, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación para divulgar este estudio que hemos hecho recientemente. Daniel, te empiezo preguntando, a ver, el índice de esfuerzo parlamentario es relativamente nuevo en el caso del departamento y del programa de estudios parlamentarios, pero lo toman de un artículo de 2 economistas internacionales, ¿verdad? Y lo adaptan, ¿no? Sí, el índice lo inventaron 2 economistas argentinos. Uno trabaja en la Universidad de Berkeley, Ernesto Dalbó, y el otro es Martín Rossi, que trabaja en la Universidad de San Andrés. Ellos publicaron un artículo hace 11 años, un artículo muy interesante donde intentaron medir el esfuerzo parlamentario para explicar otras variables, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad de ser reelectos, el grado de influencia sobre la legislación de cada legislador. Y bueno, y a nosotros nos pareció interesante adaptar ese índice al Parlamento uruguayo. Uh-huh. Sobre todo porque el Parlamento uruguayo es un parlamento controlado por los partidos políticos y los individuos tienen como poca visibilidad, ¿no? Son como parte de los individuos, los legisladores tomados individualmente son como parte de un andamiaje más general. Viste que es muy distinto. Yo diría que ese es un caso extremadamente opuesto al Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Claro. Donde, viste, Estados Unidos está dividido todo el territorio en distritos uninominales, donde cada distrito elige a un diputado. Entonces es muy relevante el récord. Al récord se le llama la actividad en las votaciones de los legisladores, y cuando hacen campaña muestran el récord. En Uruguay es difícil, digamos que la filosofía de representación es absolutamente distinta. Entonces nos parecía interesante, bueno, ver cómo funcionaba en el caso de Uruguay, y lo hicimos por primera vez cuando se cerró la legislatura pasada. En aquella oportunidad lo aplicamos a la Cámara de Senadores. Y bueno, encontramos que en ese estudio, por ejemplo, Pedro Bordaberry era como el legislador más esforzado, a bastante distancia de los otros. Después había otros legisladores como, digamos, te estoy hablando de memoria, pero estaba Martínez Huelmo, Enrique Pintado, estaba Pablo Mieres, como otros legisladores que también se destacaban, ¿no? Pero bueno, ahora lo hicimos a mitad de periodo, a mitad de la legislatura, y bueno, lo que hicimos, bueno, es construir una base de datos mediante técnicas de scrapping, porque, bueno... Ahora te quiero preguntar de eso, Daniel, pero quería hacerte una consulta antes. Mencionaste ahí claramente eso, ¿no? De también tener presente un poco el perfil de cada legislador, teniendo en cuenta que nuestro sistema sí no lo considera tanto, ¿no? También entiendo, claro, tiene que ver con una cuestión o sea, ¿esto le suma de alguna forma transparencia al Parlamento, podríamos decir? Claro, sí, lo que estamos dando es transparencia, porque hay cuestiones que son opacas. En primer lugar, porque los legisladores pertenecen a partidos, los partidos están o están en el gobierno o están en la oposición. Eso determina un poco los roles de cada legislador. Si tú sos legisladora de
del gobierno, vas a estar muy interesada en ayudar a pasar la agenda del Poder Ejecutivo. Si sos legisladora de la oposición, vas a estar más interesada en influir en la legislación, en controlar, etcétera. Entonces, el lugar que ocupa el partido es relevante. Esa que estás haciendo no es una distinción menor, ¿no? Ustedes lo marcan como aspectos, digamos, a tener en cuenta a la hora de leer el índice, ¿no? Exacto, exacto. En segundo lugar, bueno, está el tema del papel que cumple el legislador dentro del partido y sobre todo dentro del sector político. Nosotros técnicamente le llamamos fracción, pero bueno, en el lenguaje cotidiano de la política uruguaya se le llama sector político. Un sector político es, pongamos, el grupo Todos del Partido Nacional o el MPP en el Frente Amplio. Bueno, esos sectores funcionan organizados en bancadas. Y ellos dividen el trabajo, ¿no? Entonces, a ver, contanos más de eso, porque me parece que es un aspecto que a veces no tomamos en cuenta o no tenemos idea de qué implica esa división de tareas, ¿no? Bueno, la división del trabajo es una forma eficiente de resolver el dilema que tiene cada legislador. Es decir, cada legislador, por su cargo, tiene la posibilidad de realizar muchas actividades. Puede escribir proyectos de ley, puede dedicarse a fiscalizar una política pública, puede dedicarse a representar intensamente a un sector social o a su distrito, o a su departamento, pongamos. Puede también dedicarse, bueno, a ser un buen orador en sala y ser una especie de espada partidaria, ¿no? Es decir, frente a cada hecho que se discute en la Cámara. Por tanto, hay múltiples roles. Entonces, muchas veces los sectores políticos lo que hacen es dividir el trabajo, ¿no? Y además, por ejemplo, hay una división muy fuerte que tiene que ver entre Montevideo y el interior, ¿no? Eso, en la Cámara de Diputados. Los legisladores del interior del país, sobre todo de los departamentos más alejados de Montevideo, lo que ellos quieren es tener tiempo para poder volver al departamento y poder realizar un proceso de rendición de cuentas. Eso es, por un lado, contarle a sus votantes qué es lo que hacen. Para eso hacen recorridas, van a los medios de comunicación locales y por otro lado, recoger nuevas demandas, ¿no? Entonces, esos legisladores necesitan tiempo y lo que hacen es ir a comisiones permanentes que tienen un nivel de actividad menos fuerte, ¿no? En cambio, los de Montevideo como que se concentran más en las comisiones más relevantes, ¿no? Digamos, en la Comisión de Constitución, en la de Hacienda, en la de Presupuesto, la de Asuntos Internacionales. Entonces, como que ahí vemos también división del trabajo. Yo diría que la división del trabajo también condiciona el resultado o el esfuerzo individual, ¿no? Por eso nosotros decimos, bueno, a la hora de mirar este ranking hay que ser cuidadoso, ¿no? El ranking lo que nos muestra es cuán esforzado es cada legislador en su actividad. Pero el ranking no es capaz de informarnos sobre ese tipo de arreglos que mencionaba anteriormente, ¿no? Si en la división de trabajo se le da vía libre para que se enfoque principalmente en una tarea específica. Pongamos, un legislador del interior se podría concentrar en la representación de su departamento. Y ahí tiene que ver también un poco con los objetivos estratégicos del grupo y también individuales. Un legislador del interior probablemente tenga por objetivo de carrera política ser intendente, y bueno, para ser intendente hay que estar muy empapado de la política local, del departamento. Eso exige tiempo, exige inversión de recursos humanos. Probablemente su staff también esté diseñado para estar muy centrado en el territorio. Y eso es muy distinto a lo que muestra, por ejemplo, un senador. Los senadores están, sobre todo, los senadores, los líderes de sectores, están muy enfocados en la política nacional. Entonces, ellos usan el tiempo de otro modo, ¿no? Recorren muchos programas de radio, televisión, tratando de fijar públicamente la posición del grupo frente a cada evento público. También se guardan guardan sus intervenciones para
los grandes temas, ¿no? Para las grandes leyes, las grandes interpelaciones. Entonces, bueno, ahí hay división del trabajo y eso hay que tomarlo en cuenta, hay que considerarlo, ¿no? Dicho todo esto, bueno, si querés te cuento un poco cómo ¿Cómo construyeron el índice? A ver, ahí tenemos un marco general de para qué sirve y cuestiones a tener en cuenta. Ahora ustedes toman 6 variables concretamente. Explícanos Claro. cómo es el trabajo exactamente que hacen y qué variables son las que se consideran, ¿verdad? Claro, yo decía al principio que esto es una adaptación de un índice creado hace 11 años. Lo que nosotros hicimos fue agregar agregamos alguna función que en el Parlamento uruguayo es relevante. Por ejemplo, el índice original de Dalbó y Rossi tenía 5 dimensiones. Nosotros agregamos una sexta que nos parecía muy importante dada la trascendencia que tiene en la actividad cotidiana del Parlamento. Pero digamos, te voy a ir nombrando, ¿no? La primera es la asistencia, ¿no? Esto es básico, ¿no? Es decir, que el legislador, es básico para medir el esfuerzo, que el legislador vaya, ¿no? Ujú. Que esté presente, ¿no? En las sesiones, ¿no? Entonces, para eso lo que hacemos es tomar la proporción de asistencia en función de las citaciones. ¿Mm? Si es citado para 20 sesiones y bueno, y va a las 20, va a tener 100% de asistencia. Entonces, ese es un indicador fuerte, importante, ¿no? Después hay dos dimensiones que tienen que ver con, digamos, la actividad de legislar, ¿no? Una es la escritura de proyectos, ¿m? Que pueden ser proyectos de ley, pueden ser proyectos de resolución de la Cámara, pueden ser proyectos de minuta de comunicación. Bien. Las minutas de comunicación son comunicados que se le hacen al gobierno central, ¿no? Al Poder Ejecutivo, muchas veces a empresas públicas, a veces a intendencias, pero es una forma de comunicación que tiene el Parlamento y que, bueno, también supone escritura. La otra dimensión relevante es la de ser informante de proyectos de ley en el plenario, ¿no? Esta es una tarea muy importante Ujú. que tiene un sesgo hacia los legisladores oficialistas, ¿no? Porque, bueno, porque en realidad los legisladores oficialistas tienen en general mayoría en todas las comisiones y normalmente, sobre todo cuando hay acuerdo, ellos son los que realizan el informe. A veces no hay acuerdo y se realiza un informe mayoría y otro minoría. Pero bueno, informar en nombre de la comisión en la Cámara, en el plenario, digamos, es muy importante. Después tenemos la función de hablar, ¿no? De parlamentar, le llamamos debate, ¿no? Pero es el número de veces que el legislador habla en el plenario, ¿no? Ujú. Y bueno, tenemos la suerte de que, bueno, de que el sistema de información parlamentaria vierte toda esta información. No es simple, no es muy fácil recogerla, pero la información está, ¿no? Entonces Eso podemos saber, ¿no? conspira contra lo largo de las sesiones en algunos casos, ¿no? Pienso, por ejemplo, Claro, la crítica que siempre aparece cuando decimos las interpelaciones eternas, donde se escucha a veces que como que dicen lo mismo, ¿no? Y se reiteran con respecto al que dijo el anterior. Pero bueno, pero para el legislador es importante estar allí, en esas actas, claro. digamos, ¿no? No, pero además, fíjate que en realidad hay parlamentos en el mundo donde esto no funciona de Claro. ese modo, ¿no? Es decir, habla uno por sector político. Eligen como sus delegados, ¿no? Claro, pero en la década del 20 del siglo pasado, fíjate, ya hace 100 años prácticamente, en 1928 se discutió este tema, ¿no? En profundidad. Y triunfó la postura de la más amplia libertad de uso de la palabra, con restricción de tiempo. ¿M? O sea, se descartó la idea de que, bueno, de que haya speakers Claro. por bancada. ¿M? Y lo que se hizo fue restringirse el tiempo. En todo caso, para que las sesiones no sean tan largas, el único camino que queda en Uruguay, me parece, es restringir un poco más el tiempo. Es decir, en el Senado los parlamentarios frente a un proyecto de ley o en una interpelación tienen media hora para hablar, ¿no? Podrían reducir
reducirse a 15 minutos. En diputados tienen para hablar 15 minutos, podría reducirse a 10. Es decir, por ese lado se puede achicar. No limitando, ¿no? Porque eso es como que todos los diputados y todos los senadores están en pie de igualdad. Claro. Y a mí me parece que es algo sano, es algo bueno, ¿no? Sí, sí, que aparezcan esas diferencias incluso, ¿no? En los matices, en los acentos. La posibilidad de fundamentar el voto y muchas veces de dar su perspectiva. Bueno, pero ahí me distraje, yo te hice un paréntesis y te distraje que venías diciendo las distintas dimensiones, ¿no? Una, claro, entonces es esa, la participación en debates. Asistencia, escritura de proyectos, informante de comisión en el plenario, participación en debates. La quinta es una función típicamente de representación, que son las exposiciones especiales, ¿no? Por ejemplo, en la media hora previa, como la media hora previa no alcanza para todos, se les permite también escribir notas que son clasificadas por el sistema de información parlamentaria como notas escritas, y bueno, ahí lo que vemos es que la mayoría de esas exposiciones tienen esa pretensión de representar a alguien, ¿no? Hace un rato estaba mirando la sesión del Senado y arrancó con un homenaje a una personalidad, y bueno, todos los sectores hablan y están tratando de dar su perspectiva, y son tareas vinculadas a la representación de la sociedad. Entonces, este aspecto me parece que capta o nos aproxima a la dimensión de representación. Y finalmente, digamos, está el tema de la supervisación del gobierno, y en ese sentido lo que usamos es el número de pedidos de informe que realizan los legisladores. Esta es la dimensión nueva que nosotros agregamos al índice, que en el caso de Argentina, por ejemplo, no existe, o existe, pero para que un pedido de informe salga del Congreso se necesita que lo vote el plenario, ¿no? Entonces, en Uruguay no es necesario. Claro. La sola escritura del pedido de informe, que es una pregunta escrita al gobierno, una vez que se presenta en el plenario, el presidente de la Cámara está obligado a enviarla. No se necesita que la Cámara vote. Entonces, es una buena medida que nos acerca mucho también a las preferencias de contralor que tienen los partidos. Entonces, bueno, lo que hacemos es trabajar con esas 6 dimensiones. Como las 6 dimensiones varían de manera diferente, ¿no? Pongamos, las asistencias es una proporción que va de 0 a 1, ¿no? Es un porcentaje que se mueve entre 0 y 1. Pero el número de debates se mueve de 0 a 150, ¿no? Porque hay legisladores que han hecho más de 150 intervenciones y otros no han hecho ninguna. Entonces tenemos un rango de variación muy grande. El número pongamos, el número de informes al plenario varía entre 0 y 15 o 16. Entonces, tenemos series series de datos que son heterogéneas. Entonces, para poder promediarlas, lo que hacemos es utilizamos el Z-Score, que es un procedimiento que lo que hace es calcular los promedios de cada serie y calcular luego a cuántas desviaciones estándar está el valor de cada legislador respecto a ese promedio. De esta manera lo que tenemos es un índice que se mueve por encima de 0 y por debajo de 0. Estar por encima de 0 es que, bueno, está por encima del promedio, y cuando está por debajo de 0 está por debajo del promedio. Esto nos da, digamos, mayor armonía, garantizamos que todas las dimensiones pesen por igual, no hay ninguna que pese más que otra, y bueno, el índice se vuelve consistente, digamos. Daniel, te propongo... Sí. Hacemos una pausa para crear algo de expectativa antes de leer los resultados. Ahora te cuento cómo hicimos para bajar los datos y bueno... Sumame eso, ese aspecto técnico todavía. Bueno, lo que hicimos fue hacer scrapping, que es scraping se pronuncia, ¿no? Es una técnica que significa rascar en inglés, ¿no? ¿Sí? Es una técnica que está disponible. Uno lo puede hacer con programas con plataformas como Python o como R. Nosotros usamos algo más básico que lo proporciona Google, que permite, programar y obtener datos de cualquier página web. Lo que hicimos, fue
programar para rascar la página del Parlamento, y lo que hicimos, bueno, fue obtener algo así como, tengo acá anotado, 22.896 registros correspondientes a la actividad de 460 individuos que ejercieron como senadores o como diputados. O sea, allí están los titulares y los suplentes. Aplicamos el índice de esfuerzo parlamentario a todos. Obviamente los suplentes, el esfuerzo pequeñito, pero eso nos permitió, bueno, trabajar con todos los legisladores. Nuestros 6 indicadores refieren al 68% de los datos que bajamos, porque hay otros datos que no los estamos utilizando. Te doy un ejemplo. Sí, entre esas incidencias está, bueno, cada vez que es convocado el legislador, el suplente, aparece una incidencia. Cada vez que un legislador es nombrado en una comisión, aparece una incidencia. Por ejemplo, si el legislador firma una petición para que se reúna en forma extraordinaria el plenario, también aparece una incidencia. Bueno, esas incidencias las dejamos de lado y nos concentramos en los 6 indicadores que componen el índice. Eso reúne un total de 15.595 incidencias que representan el 68% del total de la base del Parlamento. Y me parece que es bien representativo, es el corazón duro de la actividad, y bueno, de esta manera pudimos rápidamente, esto se hace en media hora, 40 minutos, podés bajar toda la base. Luego hay que codificar esas 15.595 incidencias, y luego lo que se hace es, mediante procedimientos, calcular el Z-score para cada legislador. Perfecto. Ahora sí, hacemos la pausa y a la vuelta me contás entonces los resultados. ¿Cuáles son los legisladores que más se esfuerzan en el Senado, en diputados, y cuáles son los que capaz que no tanto? Enseguida volvemos con eso. 20 minutos faltan ahora para las 12 del mediodía. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos hablando de cuánto se esfuerzan los parlamentarios uruguayos, porque en la Facultad de Ciencias Sociales, el Departamento de Ciencias Políticas y específicamente el Programa de Estudios Parlamentarios acaba de elaborar un índice para medir justamente eso. Bueno, ¿quiénes son los legisladores mejor posicionados en ese nuevo ranking? ¿De qué depende? De eso hablábamos recién. Ahí teníamos en el primer bloque como el marco más teórico de lo que conversábamos con el politólogo Daniel Chaschetti, justamente director del Programa de Estudios Parlamentarios. Daniel, nos quedaba ahora ver los resultados. Después de que hicimos justamente toda esta consideración, recordemos para los oyentes que se están enganchando ahora, bueno, ¿qué dimensiones se tienen en cuenta? Asistencias, proyectos, comisiones, debate, exposiciones, preguntas. Brevemente ahí resumí de forma muy sintetizada las 6 dimensiones que ustedes consideran para elaborar este índice. Vayamos a los resultados. A ver, ¿qué te parece? Empezamos por la Cámara Alta, por la Cámara de Senadores. Sí, me parece bien. Lo que voy a hacer es compartir pantalla. Perfecto. De este modo, los oyentes que lo estén viendo por video lo pueden allí tener. No sé si alcanzás a verlo. Perfecto, ahí se ve perfecto. La recomendación es que sigan, si tienen a mano el celular o la laptop, que entren a la página web y vean la transmisión en video donde se ve claramente el índice. De todas formas, yo puedo hacer acotaciones, cualquier cosa. Damos el ranking. En realidad, bueno, lo que tenemos es que en el Senado está primero el senador del Frente Amplio y del MPP, Charles Carrera, que obtuvo un puntaje en el índice de 2,37. Ese valor no le dice nada al oyente, desde luego, pero podemos decir qué valores tiene en cada uno de las dimensiones. Tuvo 99% de asistencia, escribió 42 proyectos que pueden ser de ley, de declaración, de resolución o de minuta de comunicación. Habló 95 veces en el plenario, hizo 17 actividades de representación, fue 15 veces informante de comisión y firmó 110 pedidos de informe. Es decir,
digamos, esa es la actividad que realizó Charles Carrera. Muy cerca está Gustavo Penadez, en segundo lugar. En tercer lugar, Amanda de la Ventura. En cuarto lugar, Graciela Bianchi. En quinto lugar, Raúl Lozano, de Cabildo Abierto. Sexto lugar, Guido Manini Ríos. Séptimo lugar, Óscar Andrade. Octavo lugar, Mario Vergara. Noveno lugar, Lilian Quechichán. Décimo lugar, Sebastián da Silva. Esos son los 10 primeros. Digamos que como comentario, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho mirar, voy a dejar de compartir, ¿no? Dale. Me gusta mucho mirar las dimensiones, ¿no? Por ejemplo, tomar bueno, proyectos y mirar cómo funciona esa dimensión, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que uno podría decir qué pasó con cada dimensión dentro de la Cámara, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tomamos proyectos, escritura de proyectos, tenemos que el podio está formado por Charles Carrera, Raúl Lozano y Óscar Andrade. En participación en debates, el podio está formado por Gustavo Penadez, Graciela Bianchi y Óscar Andrade, ¿no? No nos sorprende mucho, ¿no? Porque Gustavo Penadez es como la espada del gobierno en el Senado. Graciela Bianchi es una senadora muy activa que siempre pide la palabra, y Andrade también, ¿no? Era algo que esperábamos, ¿no? En actividades de representación, bueno, Carlos Cami, Gloria Rodríguez y Amanda de la Ventura. Un comentario sobre estos tres nombres, ¿no? Carlos Cami tiene muchas actividades en media hora previa o en notas escritas relativas al departamento de San José, que es el departamento de donde él viene, de donde es oriundo, ¿no? Y donde él tiene especial atención. Él probablemente ahí tenga muchos votantes. Gloria Rodríguez también tiene mucha actividad de representación, sobre todo vinculada, bueno, digamos, a las políticas sociales, ¿no? A la situación de ciertos sectores sociales. Incluso hoy hablaba de que en el Senado se estaba haciendo una actividad de homenaje a una personalidad, y bueno, la promotora era Gloria Rodríguez, hoy mismo, ¿no? Mira. Y en tercer lugar, Amanda de la Ventura, que es un caso parecido al de Cami, pero relativo a Florida, ¿no? Cami es del Partido Nacional, de la Aventura del Frente Amplio, pero bueno, son senadores que vienen de un departamento, evidentemente tienen muchos votos en ese lugar, y lo que hacen es, poner en relevancia la situación de su departamento. De la Ventura también se parece a Gloria Rodríguez, porque también su actividad de presentación de exposiciones está vinculado con asuntos sociales también y de derechos humanos. En el ranking de informantes está primero, de informantes en comisión, ¿no? Está primero Gustavo Penadez, segunda Graciela Bianchi y tercero Sebastián da Silva. ¿Te recordás que te había dicho que en el caso de los informantes de comisión hay un cierto sesgo a favor del gobierno, porque porque tienen mayorías en las comisiones y claro, bueno, casi siempre son los que más informan, ¿no? Y en el pedido de informes el sesgo es al revés, es hacia el partido de la oposición, ¿no? El Frente Amplio tiene los 3 primeros lugares: Charles Carrera, Sandra Lazo del MPP y Amanda de la Ventura del Frente Amplio. O sea, digamos que en realidad lo que tenemos es que los primeros 4 indicadores están bastante repartidos entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, y digamos que los últimos 2, uno está dominado por el Partido Nacional y otro está dominado por el Frente Amplio. Perfecto. Esto es lo que tenemos en el Senado. Pasamos ahora. Si vos me preguntaras si esto me sorprendió, bueno, sí, por ejemplo, me sorprendió bastante la aparición de Amanda de la Ventura tan arriba, ¿no? Está en el 4º lugar. Porque no la veíamos en ese sentido, pero bueno, cuando nos ponemos a revisar vemos que es como un trabajo de hormiga, ¿no? Es un trabajo muy constante. Amanda de la Ventura, que recordemos, ella misma, ¿no? Ha contado, es su primera legislatura, ¿verdad? Surgió del acuerdo que hizo la vertiente artiguista dentro de la última elección nacional, y ella misma se sorprendió, ¿no? Con el resultado.
Claro, pero no nos tenemos que olvidar que ella no es una novata, porque en Mm, realidad ella fue edila durante muchísimos años, ¿no? Durante varias legislaturas. Y el cargo de edil es un cargo, digamos, en definitiva, muy similar al de diputado o senador, claro. porque en realidad es ser parte de una asamblea que toma decisiones, las lógicas de funcionamiento son similares, los reglamentos de las juntas departamentales son bastante parecidos, Es hasta la interesante eso que forma de decís, votar. porque, o sea, ya tenía el know-how, no era una recién llegada al Parlamento donde no conociera el mecanismo, el sistema, que eso sí capaz que es Exacto. más complicado, ¿no? Y eso pasa todo el tiempo, Romina. Mirá, en la Cámara de Diputados, muchos diputados suplentes, muchos nuevos diputados vienen de las juntas departamentales. De hecho, yo lo he propuesto varias veces, ¿no? De que el Parlamento uruguayo debería tener algo así como un programa orientado a las juntas departamentales, ¿no? Un programa de apoyo Ujú. en todos los sentidos, desde apoyo en recursos materiales, ¿no? Informáticos, hasta de formación, ¿no? Porque es como el Parlamento madre y las 19 juntas son como, digamos, sus hijos, ¿no? Esto funciona así en muchas democracias del mundo, y bueno, acá tenemos como esa cosa muy clara, ¿no? Es decir, una edila se transforma en senadora, y bueno, rinde, trabaja, sabe lo que hay que hacer. Bueno, y eso es producto de que bueno, hay un partido político que la enmarca, pero también hay una experiencia previa en otro parlamento, en este caso parlamento departamental, ¿no? Bueno, vamos a los diputados. Dale, vamos a los diputados. Veamos el cuadrito ahí entonces. Ahora Daniel comparte pantalla y podemos Voy a ver compartir ese otro pantalla, ranking. a ver si lo ves Ahí, ahora. perfecto. Bueno, estoy viendo si lo puedo, este, Agrandar. Ahí, sí, perfecto. Ahora sí. Ahí lo ven con todas las dimensiones. ahí lo tengo Desplegado en completo con pantalla todas las dimensiones. completa. Bueno, acá lo que tenemos es que, bueno, Gustavo Olmos, del Frente Amplio, aparece primero. Gustavo Olmos es un diputado del sector de Mario Vergara. Segundo lugar está Daniel Cayani. Acá hay un apunte, ¿no? Daniel Cayani abandonó la Cámara de Diputados. Yo creo firmemente que si Cayani hubiese estado todo el tiempo en la Ujú. Cámara de Diputados, hubiera terminado primero, pero él alternó su actividad en diputados haciendo suplencias en el Senado a Eduardo Bonomi, era el suplente de Bonomi. Y recordarás que Bonomi, al igual que Mujica, Sanguinetti, los más veteranos en el primer año de la pandemia, Claro. fueron enviados a sus casas, ¿no? Y bueno, Cayani tuvo que ir al Senado, también Pacha Sánchez y también Sebastián Sabini. Esos tres diputados, bueno, alternaron en el Senado. Y lo que hacemos es medir la actividad en una cámara, ¿no? Claro. No mezclamos, ¿no? Entonces, bueno, tal vez eso los castiga un poco. Por tanto, ellos aparecen en los dos listados. Pero Cayani, bueno, es un caso que si se hubiera mantenido, digamos, todo el periodo como diputados, probablemente estuviese primero. La diferencia en el índice de esfuerzo parlamentario es de apenas unas décimas. En tercer lugar aparece Lucía Echeverri. Como verás, los tres primeros son del Frente Amplio. El cuarto lugar es de Juan Rodríguez, que es fue el coordinador de la bancada del Partido Nacional, un legislador muy activo, y el quinto lugar para Nivia Reich, del Partido Colorado, diputada de Colonia. Sexto lugar para Alfonso Lerete, que es diputado del Partido Nacional por Canelones. En el séptimo lugar aparece Iván Posada, del Partido Independiente. Octavo, Cecilia Botino, del Frente Amplio. Noveno, Felipe Schipani. Y décimo, Felipe Carballo, del Frente Amplio. Felipe Schipani, del Partido Colorado. Como verás, el primer el primer diputado de Cabildo Abierto que aparece es Eduardo Lust, que está en el lugar 14, ¿no? Ajá. Cuando en el Senado teníamos a Lozano Y y Manini. Manini Ríos,
muy arriba, ¿no? Entre los 10 primeros. Eso es, me parece que hay, acá, en este caso sí, lo que está dificultando un poco la actividad de Cabildo en la Cámara de Diputados es que todos eran nuevos, ¿no? Ujú. Digamos que Claro. yo creo que salvo algún diputado, creo que Álvaro Perrone había sido diputado suplente del Partido Colorado en alguna legislatura anterior, pero los demás eran todos debutantes y tampoco habían sido ediles, como en el caso anterior que hablábamos, ¿no? De esa experiencia previa tan importante. Entonces, tal vez, bueno, la diferencia de Cabildo Abierto entre el Senado y la Cámara de Diputados tenga que ver con eso, ¿no? En el Senado son menos, y bueno, el peso de Manini es muy importante. En cambio, bueno, en la Cámara de Diputados como que se pierden un poco, ¿no? Al lado, atrás de Eduardo Luz aparece Martín Sodano y un poquito más atrás está Silvana Pérez Bonavita. Esos son los 3 diputados digamos, de Cabildo Abierto que tuvieron mejores registros. ¿Qué hizo Gustavo Olmos para ser el diputado más esforzado? Bueno, 57 proyectos de ley, 100% de asistencia, 83 participaciones en debates, 15 actividades de representación, 3 veces fue informante de comisión y presentó 149 pedidos de informe. Eso es una cifra gigantesca, digamos, ¿no? Entonces, bueno, acá lo que tenemos es que, en cierto modo, digamos, el rasgo distintivo de la actividad de Olmos es que es bastante pareja en todos los rubros, ¿no? Ujú. Salvo el de informante, pero ya dijimos que en el caso de los informantes, para los diputados de la oposición es más difícil. No obstante, como verás, el que está segundo, Cayani, tiene 9 Sí. informes a la Cámara, ¿no? Eso se debe a que Cayani era miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales, que es una comisión que, bueno, que actúa por consenso y probablemente allí tuvieran un mecanismo de rotación de los informes, que casi siempre son informes relativos a convenios, a ratificaciones de convenios internacionales que suscribe el Poder Ejecutivo, ¿no? Son los clásicos pedidos, los clásicos proyectos que el Parlamento vota, lo toma o lo deja, ¿no? No hay posibilidades de modificar, ¿no? Entonces normalmente la comisión discute y luego informa un miembro y probablemente de esa manera tenemos que un diputado opositor tiene un registro tan alto. Daniel, ¿después hay algún otro aspecto que te haya llamado la atención en diputados de cómo se dieron los resultados? Bueno, mira, lo primero es, por ejemplo, los promedios de actividades de representación son muchísimo más altas que en el Senado, ¿no? Como verás, las líneas violetas, ¿no? Sí. Fíjate, Alfonso Lerete de Canelones tiene 65 actividades de representación, es un número muy alto. Enzo Malán, que es un diputado del Frente Amplio de Soriano, tiene 42. Nivia Reich de Colonia tiene 59, ¿no? Son como registros muy altos, ¿no? Después, otro dato interesante es que en el uso de la palabra, lo que vamos a tener es que la diputada que aparece en primer lugar, estoy tratando de bajar esto y demora un poquito, ¿no? Es como pesado el archivo. Sí, pero bueno, no la encuentro ahora. A ver si yo lo puedo ver acá, la a ver. impresión. ¿Qué estás buscando concretamente? ¿El uso de la palabra? Estoy buscando digamos, en debate, el orden de quiénes fueron los que más hablaron en la Cámara, ¿no? Debate. Tengo por un lado a... Voy a dejar de compartir la pantalla y... Se me pierde a mí también, manera... se te pierde a vos también. Sí. Te pido disculpas, pero... No pasa nada. Después rápidamente te lo digo. Lo van a tener en la web los oyentes, por supuesto, va a estar junto a la entrevista el informe completo con el link correspondiente al programa de
de estudios parlamentarios, donde ahí pueden ver, revisar, ir marcha atrás, marcha adelante, todo, ¿no? Sí. No, no tengo los datos, pero lo que tenemos es que, bueno, en escritura, perdón, en escritura, en diputados está primero eh, Carlos Varela, del Frente Amplio, Cristina Lustenberg y Gustavo Olmos, y Felipe Carballo, Olmos y Carballo empatados. En participación en debate está Juan Rodríguez, Eduardo Luz y Ope Pasquet. Esos son los tres que más hablaron en la Cámara. En actividades de representación está primero Eduardo Elinger, que fíjate, Eduardo Elinger es un caso curioso, porque era el diputado que estaba usufructuando la banca de Germán Cardoso, cuando Germán Cardoso era ministro de Turismo. Mientras Germán Cardoso estuvo en el Ministerio de Turismo, bueno, Eduardo Elinger fue el diputado que más actividades de representación hizo. Esto es hablar en media hora previa, presentar notas escritas, y obviamente la mayoría estaban relacionados a dos temas, a Maldonado y al turismo. Luego está Alfonso Lerete y Nidia Reich, que ya las comentamos, ¿no? Informantes de comisión, Daniel Cayani, Juan Rodríguez, del Partido Nacional, y María Eugenia Rosselló, del Partido Colorado. Y en pedidos de informe, Gustavo Olmos, Lucía Echeverri y Daniel Cayani. Lo que te iba a comentar, y ahí fue donde me perdí un poco en la tabla, es que en participación en debates, el primer lugar del Frente Amplio lo ocupa la diputada Betiana Díaz. Betiana Díaz está muy por encima de los valores del resto de sus compañeros de bancada del Frente Amplio, pero no aparece tan arriba porque, bueno, sus registros en otros rubros son un poco más bajos. Digamos que, bueno, eso es lo que se puede comentar. Daniel, y como conclusión general, para ir cerrando, en los dos índices, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, lo lideran hoy en día legisladores de la oposición, ¿no? Sin duda, sí. con más claramente quizás en diputados, donde los tres primeros lugares lo ocupan legisladores de la oposición. En el Senado, como dijimos, el primer lugar es para Charles Carrera, después Gustavo Penades, después Amanda Ventura, y ahí está más dividido, ¿no? Graciela Bianchi, Lozano y Manini Ríos. Esto puede tener algo que ver con, puede tener algo que ver con el rol justamente que desempeña la oposición en el Parlamento. Pienso porque ustedes lo comentan, ¿no? En el informe respecto a lo que pasó en la medición anterior, cuando hicieron esto en la legislatura pasada, donde el Frente Amplio era oficialismo y teníamos a la coalición de gobierno hoy en día en distintos partidos ejerciendo la oposición, ¿no? Bueno, viste, en estas cosas hay que ir con cuidado. Siempre recuerdo la frase de Borges, ¿no? Una vez es una casualidad, dos veces es una coincidencia, tres veces es una confirmación, ¿no? Es la segunda vez que encontramos esto, ¿no? Cuando estudiamos la legislatura pasada, encontramos que los legisladores de la oposición aparecían como más esforzados que los legisladores del gobierno. En aquel entonces era en el Senado Pedro Bordaberry, en la Cámara de Diputados aparecía Paula Abdala, ¿no? Ahora hemos medido media legislatura y bueno, nos ocurre lo mismo. Los legisladores de la oposición, Charles Carrera en el Senado, Gustavo Olmos en diputado, son como los más esforzados. Bueno, ¿por qué ocurre esto, no? Entonces, bueno, una hipótesis que podríamos tener, desde luego, esto es muy tomado con pinzas, porque, a ver, tenemos solamente 2 observaciones, ¿no? Necesitaríamos más observaciones para poder confirmar esto, pero en principio uno podría pensar, bueno, los legisladores oficialistas están más concentrados en ayudar al gobierno a pasar su agenda, y por tanto van a enfocar su actividad en ciertas actividades y van a descuidar otras. Por ejemplo, van a ser informantes de comisión
de los proyectos del Ejecutivo, van a defender en el plenario los proyectos del Ejecutivo, no van a escribir tantos proyectos de ley como si estuvieran en la oposición. ¿Por qué? Bueno, porque está escribiendo el Poder Ejecutivo, ¿no? Además, acordate, el Poder Ejecutivo tiene algunas áreas que son de exclusividad, donde ningún diputado ni senador se puede meter. Entonces, bueno, es como que digamos, los legisladores del gobierno están, los legisladores oficialistas están a disposición del gobierno, y eso puede limitarlos un poco. En cambio, los que están en la oposición se sienten como más libres, pueden desplegar el conjunto de actividades que suponen su cargo, ¿no? Pueden dedicarse a escribir proyectos, pueden dedicarse a hablar en el plenario, y en ese sentido, esa podría ser una hipótesis, ¿no? Que me parece bastante razonable.